Entonces, para empezar, sí que empezaré con otros dos programas oficiales que se realizan desde los estudios, el máster de software libre, el máster universitario de software libre y el máster, otro máster que está en preparación, que es el MISTIC, el máster interuniversitario en seguridad en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Empiezo con el máster universitario en software libre. No hace falta, creo que nadie de la audiencia, aunque seáis del ámbito tecnológico o de otros ámbitos, que os explique el impacto que está teniendo el software libre en el mundo de la tecnología. Y este máster precisamente pues, intenta proporcionar formación sobre la implantación en el ámbito profesional, en las empresas, de estas tecnologías y de este formato de desarrollo de aplicaciones mediante software libre. Es un máster con doble orientación, profesional investigadora, de 60 créditos ECTS. También tiene el mismo calendario que los otros másteres que hemos ido comentando y intenta ofrecer pues, en diferentes perfiles dentro del ámbito informático y del ámbito de la telemática, intenta ofrecer la visión de el uso de sistemas de software libre, como podría ser GNU Linux o diferentes herramientas. Entonces, el perfil de acceso recomendado son titulaciones tecnológicas. Aquí no se hace la especificación, como no es un grado de continuidad, de un grado en concreto, y que sí que los estudiantes que vengan de titulaciones no tecnológicas tienen que realizar complementos de formación en función de su vía de acceso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, resumiendo un poco el plan de estudios, también son asignaturas de 5 créditos ECTS. Hay un apartado de asignaturas obligatorias en que se presenta la introducción a software libre, la administración de GNU Linux y la implantación de software libre en la empresa, y un conjunto de asignaturas optativas en que ya se me va la pinza, en que el estudiante puede seleccionar cuáles son las asignaturas en que quiere intensificar su formación. Por último, hay un proyecto final de máster que puede cursarse con dos orientaciones, bien con una orientación investigadora, bien con una orientación más profesional. ¿De acuerdo? Entonces, este proyecto es de 15 créditos ECTS, se puede cursar en 1 o 2 semestres. Entonces, como perfiles profesionales, pues destacaríamos perfiles profesionales relacionados con las tecnologías de la información, como podría ser director de sistemas, director de desarrollo, técnico, analista programador, siempre con un enfoque relacionado con el software libre. ¿De acuerdo? Y entonces comentar como aspectos más destacables de este programa, pues es un programa que ya es un programa bastante consolidado dentro de la UOC, ya se ha ido ofreciendo durante muchas ediciones y pues aproximadamente pues hay 200 estudiantes nuevos cada año y me gusta constatar entre la audiencia que puedo ver algunos estudiantes que este semestre han acabado. Además, otro aspecto destacable de este máster es que todos los materiales que se están utilizando en él son materiales libres, están liberados mediante una licencia abierta y podéis acceder a ellos, es decir, podéis ver los materiales que se utilizarán en el máster antes de cursarlos. Entonces, también dentro de este programa se están participando en iniciativas internacionales en el mundo del software libre, como la Free Technology Academy, y entonces la UOC tiene una participación muy importante en estas iniciativas. Y además también destacar la posibilidad de realizar el proyecto final de máster en la orientación profesional mediante prácticas en empresa. Hay una serie de empresas que colaboran con el máster y también es posible para los estudiantes que estáis trabajando en una empresa tecnológica, bueno, o no tecnológica, poder realizar las prácticas dentro de la empresa donde trabajáis. ¿De acuerdo? Entonces, ya habéis visto que he intentado ser un poco más ágil con esta visión y ahora pasaría al otro programa oficial, que este es un programa que actualmente está en proceso de tramitación con ANECA para su aprobación. Es el Máster Interuniversitario en Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Entonces, comentar que es una titulación oficial, interuniversitaria, es decir, participan diferentes universidades. Aquí tenéis pues, la Universidad UOC es la universidad coordinadora, pero también participa la Universidad Autónoma de Barcelona, la Rovira i Virgili de Tarragona y la Universidad de las Illes Balears. Entonces, aunque son universidades presenciales, pero todas las asignaturas del máster se pueden cursar de forma virtual. Entonces, es un máster con la doble orientación, puede haber orientación profesional o investigadora, 60 créditos ECTS y también se inicia en septiembre de 2011, eso sí, condicionado a la aprobación por ANECA. Y bueno, como su propio título indica, el objetivo del máster es proporcionar una formación muy específica en un ámbito concreto, que es el ámbito de la seguridad informática. Bueno, las titulaciones para las que está prevista la vía de acceso son titulaciones tecnológicas nuevamente,
es posible que se tengan que realizar complementos de formación, que son asignaturas del grado de Ingeniería Informática, también en función de la vía de acceso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí un poco un esquema del plan de estudios. Podéis ver que es un pelín más complicado que los otros planes de estudios que os hemos completado, que os hemos comentado antes. Veis que hay un apartado de formación obligatoria, como en todos los másters. Y después hay diferentes especialidades. En este caso hay 4 itinerarios, 3 de los cuales son profesionales y hay un itinerario de investigación. Los profesionales son seguridad en redes y sistemas, seguridad en servicios de aplicaciones, gestión y auditoría de seguridad, para dar respuesta a 3 perfiles muy concretos dentro del ámbito, perfiles profesionales muy concretos dentro del ámbito de seguridad informática. Después hay una serie de materias optativas y además del trabajo final de máster para los estudiantes que quieran realizar prácticas en empresa, para los estudiantes que han realizado el itinerario profesional, pues hay un módulo de prácticas en empresa. Entonces, sencillamente señalaros, no voy a entrar en el detalle de cada una de estas asignaturas, yo no soy tampoco un experto en este ámbito, pero sí señalaros para que veáis pues, cuáles son las asignaturas comunes, cuáles son las asignaturas de los diferentes ámbitos. Podéis ver, por ejemplo, que hay ámbitos que se especializan más en la seguridad en redes y sistemas operativos, otras más en aplicaciones, como el comercio electrónico o la programación de código seguro, otras más en la auditoría, como el análisis forense o los sistemas de gestión de seguridad, y el itinerario de investigación que prepara, como en el caso de multimedia, está más enfocado a la preparación del proyecto de tesis en previsión de un doctorado. Por último, hay una serie de asignaturas optativas en las que se puede escoger pues, una asignatura concreta, técnicas de marcado de la información o bien asignaturas de los otros itinerarios. Y entonces, bueno, perfiles profesionales, no entraré en detalle, pero sencillamente destacar que son múltiples perfiles profesionales relacionados con la seguridad informática y la seguridad de la información en las comunicaciones, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito de investigación. Entonces, ya para concluir muy brevemente, sí que me gustaría presentar la oferta propia de los títulos propios de posgrado que se ofrecen desde nuestros estudios, para dar así una visión completa de toda la formación que se da a nivel de máster en los estudios de informática, multimedia y telecomunicación. Antes de empezar, sí que me gustaría dar una pincelada muy breve de cuál es la diferencia entre los títulos propios de posgrado y los títulos oficiales, porque a veces, si estáis buscando información en las universidades, a veces cuesta un poco entender las diferencias. Bueno, este es oficial, este me dice que es propio, pero ¿qué significa que sea propio? ¿Qué significa que sea oficial? Pues así un poco, el objetivo de esta transparencia es haceros un poco esta comparativa para que podáis entender un poco cuál es la diferencia entre cada uno de estos formatos, ¿vale? Entonces, los títulos oficiales, la característica más importante que tienen es el sistema que se sigue o el protocolo que se sigue para su aprobación y su evaluación. En estos títulos pues hay una legislación y hay un organismo de calidad universitaria, que es ANECA, que se encarga de hacer pues la aprobación mediante una comisión y después la evaluación periódica de la calidad de esos títulos, ¿de acuerdo? Por tanto, esta oficialidad viene por este proceso de evaluación aprobación y evaluación. En cambio, los títulos propios lo que pasa es que no se sigue este proceso de aprobación y evaluación, sino que cada universidad tiene sus propios protocolos de aprobación y evaluación de los títulos y de valoración de la calidad. Entonces, ¿por qué hay esta doble vía? Pues porque hay veces en que hay determinados tipos de formación, en que, por ejemplo, es una formación en la que es muy actual y el que el protocolo de aprobación de ANECA pues, puede ser un poco lento y no permite dar respuesta a cambios que se están produciendo en el mercado laboral. Y, en cambio, pues, el sistema que tiene la universidad para aprobar nuevos títulos es mucho más ágil y permite pues, dar respuesta a las nuevas necesidades del mercado. Eso no significa que los títulos oficiales tengan más calidad que los títulos propios. Puede haber título propio que sea muy bueno y que tenga el mismo nivel de calidad que un título oficial. Lo único que significa es que no ha pasado por este proceso de aprobación por ANECA y, por tanto, hay esta diferencia a nivel de homologación. Si vais al extranjero, por ejemplo, y tenéis un título oficial, este título se puede reconocer. Los títulos propios son títulos de una universidad y entonces no todas las universidades reconocen títulos propios de otra universidad. Esta sería la diferencia. Entonces, respecto a denominación, a veces aquí también hay un poco de lío, porque a veces también se utiliza, para referirse a los másteres oficiales, pues a veces se habla solo de máster. Entonces, cuando dices máster, tú ya sobreentiendes que estás hablando de máster oficial. Hay otras universidades que hablan de máster oficial, cuando quieren hablar de másteres oficiales. Y la denominación oficial, la correcta, sería máster universitario, pero muy pocas veces se ve que cuando se habla de un máster se hable de máster universitario en lo que sea.
¿vale? Pero cuando se habla de máster universitario nos estamos refiriendo a esto, los títulos oficiales. Respecto a los títulos propios, hay diferentes denominaciones en función de la duración del título. Cuando se habla de máster se está hablando de un título de 60 créditos ECTS. Cuando se habla de posgrado, de uno de 30. Cuando se habla de especialización, o algunas universidades hablan de experto, están hablando de un título más breve. ¿De acuerdo? Entonces, en función de la duración, hay algunos de estos títulos que tienen un trabajo final y otros que no. Entonces, una diferencia muy relevante es el tema de la orientación. Yo os he enseñado antes que había diferentes programas que tenían orientación investigadora. Todos los programas, en cambio, todos los programas propios son programas orientados a la actividad profesional. Entonces, ventajas y desventajas de cada uno, pues algunas que ya os he comentado. En primer lugar, los programas oficiales tienen como ventaja su homologación y además que permiten el acceso al doctorado y profesiones reguladas, como el caso de telecomunicación. En cambio, los programas propios pues tienen otras ventajas, pues son programas que pueden estar dirigidos a un público muy específico, pueden ser programas muy actualizados, pueden ser programas que se centren en tecnologías concretas. No vais a ver un título oficial que se centre en la tecnología concreta de un fabricante, en cambio, pues hay títulos propios que pueden centrarse en tecnologías concretas de fabricantes específicos que son muy utilizadas en el mercado laboral. Y además son titulaciones que pueden estar orientadas a conseguir certificaciones profesionales pues que acreditan tu experiencia y tu conocimiento pues en un ámbito concreto. Aquí estaba marcando, por ejemplo, una certificación que ofrece Cisco sobre temas de enrutamiento y redes, ¿vale? Entonces, una vez vistas estas diferencias, solo en una sola transparencia me gustaría presentar un poco el mapa de titulaciones de posgrado propio que se ofrecen en los estudios de informática, multimedia y telecomunicación. Tenéis más información en los folletos que os han repartido y que tenéis afuera. Entonces, solo destacar pues 4 grandes áreas en las que se realiza la formación de posgrado propio. En primer lugar, todo el ámbito de sistemas de información en el ámbito empresarial, donde tenemos titulaciones en dirección y gestión de las TIC, en temas de Business Intelligence, en temas de ingeniería del software. Después, esto que he comentado, más de tecnologías concretas de determinados fabricantes y certificaciones, donde hay títulos dirigidos a Microsoft.net y a tecnologías de Cisco. Después, la aplicación de TIC de las tecnologías de la información y las comunicaciones en determinados ámbitos de conocimiento, como podría ser bioinformática y bioestadística, un ámbito muy actual en la actualidad, el desarrollo de videojuegos o el uso de sistemas de información geográfica para desarrollar aplicaciones que tienen en cuenta información de GPS, por ejemplo. Y por último, también hay oferta propia desarrollada en la dirección de considerar el diseño de productos teniendo en cuenta al usuario, ¿no? Entonces tenemos temas más de accesibilidad web, por ejemplo, los requisitos que guían al diseño de aplicaciones web para que sean usables para personas, por ejemplo, con discapacidad visual. Sería, por ejemplo, el tema de tecnología y accesibilidad. Y por otro lado, otro más relacionado con interacción persona-ordenador, el diseño de productos que sean usables, como ya habíamos comentado antes.